Libro de Hechos, capítulo 12, verso 5, dice la palabra del Señor, siempre lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como tema tiene, dice, Pedro milagrosamente liberado de prisión. Bendito Dios, milagrosamente, mis amados hermanos. Cuando dice milagrosamente, es porque no había otra forma. No, gloria al Señor, que ya no hay escapatoria, que ya la habían encarcelado y nadie lo podía salvar, ni el mejor hombre más fuerte que pudiera existir. Por eso se llama milagrosamente, y los milagros solamente se pueden recibir de parte de Dios. Y oye, ¿cómo se recibe este milagro? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga, quién estaba haciendo la oración. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, el verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, ¿estás loca? Pero ellos decían, es un ángel. Dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, que se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, miren lo que puede hacer la oración. No cualquier oración, la oración de la iglesia. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, fue arrestado y lo llevaron, gloria al Señor, ante el rey Herodes. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro se había propuesto y había sido llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que en este camino, mis amados hermanos, el diablo se va a levantar de una manera u otra. No precisamente Satanás va a venir personalmente, pero Satanás tiene la tendencia de usar a la gente. Aquellos que no están, gloria al Señor, en los caminos del Señor, pueden ser usados por el mismo diablo. ¿Para qué? Para interrumpir la obra de Jesucristo. Pero déjeme decirle que en la obra que Dios ha levantado y que Dios ha preparado, no habrá demonio ni lo habrá jamás que le pueda detener esta obra de Jesucristo. El evangelio hoy en estos tiempos se está siendo predicado en todo el mundo entero. No hay lugar, mis amados hermanos, que no se escuche del evangelio. ¿Por qué? Porque escrito está que esta palabra se predicará hasta el final, gloria al Señor, hasta los confines de la tierra. Esta palabra llegará.
Y quizá muchos pastores, evangelistas en aquellos tiempos del año 70, de los años 80, nunca se esperaban y no se imaginaban que iban a llegar, porque no tenían, gloria al Señor, un conocimiento cómo, pero conforme la tecnología ha sido avanzado, mis amados hermanos, hoy a través de estos medios, de las cámaras, del internet, en muchos lugares, mis amados hermanos, el evangelio se está predicando. ¿Y qué quiere decir esto? Que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día se aproxima. Cada día nosotros nos acercamos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, bendito Dios. Por eso he aquí, mis amados hermanos, que hoy más que nunca tenemos que meternos en el juego del Espíritu. Hoy más que nunca tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra redención se acerca, mis amados hermanos. El Cristo, el Nazareno, nuestro Dios Todopoderoso, aquel que vendrá a las nubes, está cada día más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos, mis amados hermanos. Pero en esta hora, oiga lo que dice: en aquel mismo día, el tiempo rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Oiga lo que dice este hombre, mis amados hermanos, para maltratarles. Eso es lo que el diablo siempre hace, mis amados hermanos, a maltratar, porque el libro de Juan capítulo 10 verso 10 dice que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. A eso ha venido el diablo, pero más Cristo vino para dar vida y para que le tengamos en abundancia, mis amados hermanos. Herodes echó mano a algunos de la iglesia, no cualquier gente, porque en aquel tiempo dice la palabra del Señor que en el libro de los Hechos, capítulo 2, que habían diferentes, gloria al Señor, nacionalidades de diferentes países, de Judea, de Samaria, de otros lados de la Odisea, de diferentes lugares, llegaban a Jerusalén, mis amados hermanos, pero rey Herodes no apresaba a cualquiera. El rey Herodes apresaba a los de la iglesia, aquellos que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este es lo que el diablo estaba haciendo a través de este hombre. Dice el verso 2: y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, bendito Dios. Lo mató a espada. ¿Por qué? Porque estos hombres, mis amados hermanos, habían sido llamados por Dios y Dios les había puesto palabra, fervientemente palabra fuerte, palabra de arrepentimiento, palabra, mis amados hermanos, que los confrontaba de su maldad, de su pecado. Por eso, mis amados hermanos, estos hombres estaban, gloria al Señor, predicando, gloria al Señor, el arrepentimiento sobre todo el tiempo. Mis amados hermanos, en el tiempo que ellos vivían, predicaban como el apóstol Juan, predicaban el arrepentimiento y convertimiento. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque recordemos de que después de Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años, mis amados hermanos, que no se escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no habían profetas que se levantaran a profetizar palabra, y ellos como que se habían acomodado en esa situación de ya no escuchaban la voz de Dios. Pero de repente se levanta, mis amados hermanos, de esta generación en el tiempo de Jesús, dejando a sus discípulos, a sus apóstoles, a todos aquellos que predicaban la palabra, y ellos se sentían confrontados, mis amados hermanos, porque no estaban viviendo conforme la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que pasa en estos tiempos, mis amados hermanos? Muchos, mis amados hermanos, de los evangelistas han partido, hombres que fueron usados por Dios. Ejemplo, nuestro hermano Gigi Ávila, mis amados hermanos, un hombre que predicaba a multitud de gente y mucha gente se arrepentía. Y nuestro hermano Gigi Ávila era una amenaza para este mundo, mis amados hermanos. Hombres de Dios que conocemos, mis amados hermanos, que predican la palabra del Señor, pero para el diablo esta es una amenaza, mis amados hermanos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, que nosotros somos una amenaza para el enemigo cuando nosotros nos determinamos a levantarnos en el poder de Jesucristo y hacer esto, mis hermanos, predicar la palabra. Por eso cada día más, hermano, nuestro pastor nos decía que es necesario que nos levantemos a predicar la palabra del Señor. Pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo no duerme, que el enemigo no falla, mis amados hermanos. Pero también tenemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo pelea por nosotros, aleluya, que nosotros ya no estamos solos, tenemos a un Redentor, a un Jesucristo que se levantó de la tumba, y cuando Él lo venció, nosotros también somos más que vencedores, dice su palabra santa de Jesucristo, aleluya. Y oiga lo que dice: y habiendo en esto había agradado, dice, los judíos, y viendo que esto había agradado, mire lo que el diablo hizo.
viendo que el rey Herodes había agradado al pueblo, porque mis amados hermanos, el mundo es lo que le gusta, la violencia, la maldad, el diablo hoy se ha levantado, y cuánto mis amados hermanos se gozan, gloria al Señor, por las cosas malas que pasan, mis amados hermanos. En vez de nosotros causar dolor en nuestro corazón, la gente muchas veces, mis amados hermanos, se agradan, gloria al Señor. El diablo le gusta cuando la gente se pelea, cuando la gente se mata uno con el otro. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si esa persona no estaba bien con Dios, automáticamente se va al infierno, a un lugar de tormento. Eso es lo que el diablo le gusta, mis amados hermanos. Y el rey Herodes dice que viendo gloria al Señor, los judíos se le había gustado eso. Y mira, oiga lo que dice, gloria al Señor, verso 3. Era entonces, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, bendito Dios. Apresó a Pedro, bendito Dios. Verso 4 dice, habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. Oiga, mis amados hermanos, es lo que el diablo hace. Primero ata a la gente, primero agarra a la gente, y después, mis amados hermanos, lo manda a matar. ¿Por qué? Porque el diablo muchas veces ha tomado ventaja de llevarse a muchos cristianos apartados. Primeramente se los lleva presos, los agarra, gloria al Señor, los lleva, mis amados hermanos, y como que no los mata todavía, como que el diablo pareciera que le disfruta eso, mis amados hermanos, cuando una persona cae de la gracia de Dios, pero después el diablo los mata, mis amados hermanos. Por eso es necesario que nosotros hagamos como la iglesia de este tiempo, que mientras Pedro estaba siendo encarcelado, había una iglesia que estaba orando, y es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, mis amados hermanos. Hay cuánta gente, mis amados hermanos, como le vuelvo a repetir, no físicamente, pero espiritualmente. Cuánta gente están siendo encerrados, cuánta gente el diablo ya los ha agarrado y los tiene encerrados, vertidos en el pecado, perdidos en la maldad. Pero para eso Dios tiene a la iglesia, para clamar por ellos, y el diablo los tiene que soltar. Y si el diablo no los suelta, el Dios de los cielos es capaz de enviar al ángel y soltarlo. Pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando una iglesia ore por ellos, mis amados hermanos, aleluya. Oiga lo que dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Cada 12 soldados, un hombre, mis amados hermanos. Un hombre, mis amados hermanos, que era temeroso de Dios, mis amados hermanos, pero al diablo, mis amados hermanos, él no le importa, no importa qué posición tú estés. No importa qué posición tú estés, mis amados, al diablo no le importa, al contrario, sí, cuando tú más te levantas para Dios, el diablo te va a atacar, pero tenemos que confiar en Jesucristo, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que hizo con el apóstol Pedro, lo encarceló y lo tenía ahí. Pero lo que me gusta de Pedro, mis amados hermanos, y eso es lo que a mí me pasó la otra vez, mis amados hermanos. Me recuerdo yo cuando leí esta palabra, estamos hablando de hace aproximadamente 4 o 5 años atrás, por ahí así, 4 o 5 años atrás, y no es que más, mis amados hermanos, porque me recuerdo que todavía ni era diácono dentro de la iglesia. Una vez me agarró la policía, mis amados hermanos, y como yo ya conocía del Señor, me agarró la policía, gloria al Señor, por no tener licencia en este país, mis amados hermanos, me agarró manejando y me llevaron a la cárcel. Pero yo ya había leído esta palabra como el apóstol Pedro, y me fui y me acosté y me dormí, bendito Dios. Y había una vigilia ahí, mis amados hermanos, y me llevaron preso, y yo confiando en el Señor, digo, acababa de leer tu palabra, me fui a dormir, mis amados hermanos, me fui a acostar, digo, Señor, aquí tú vas a obrar, yo no puedo hacer nada, yo quizá hoy me puedo defender, pero Señor, pelea tú por mí. Ahí están unos hermanos que quizá van a saber, van a orar por mí. Y así fue, mis amados hermanos. A medianoche me sacaron como a las 3 de la mañana, tipo 3:30 de la mañana, y llegué al templo y todavía estaba el culto ahí, mis amados hermanos. Y gloria, ese día me gocé. ¿Por qué? Porque yo ya había leído esta palabra. ¿Y por qué pasó eso, mis amados hermanos? Yo no sé, quizás mi esposa se puso a orar, o quizás le dijo a algún hermano, vamos a orar, mis amados hermanos. Pero déjeme decirle que cuando usted ora por alguien que está preso, mis amados hermanos, y ese es el ayuno verdadero, que hay que ayunar por los que están presos, mis amados hermanos. Y les repito, mis amados hermanos, hay mucha gente que está siendo aprisionado por los demonios allá afuera, los tiene perdidos.
pero ¿a dónde estamos nosotros como iglesia? Esa es nuestra responsabilidad como creyentes de Jesucristo, de desatar las ligaduras, de romper las cadenas, de romper toda mantimaña del diablo. No importa cuánta gente, mis amados hermanos, están atadas allá afuera, pero déjeme decirle que si usted y yo nos ponemos en comunión con Dios, el Dios de los cielos va a hacer la obra. Bendito es el nombre del Señor. Y oiga lo que dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito Dios. Qué privilegio, mis amados hermanos, ser un siervo de Dios, ser un hijo de Dios. Que cuando algo nos pasa a nosotros, mis amados hermanos, hay una iglesia que está clamando, hay una iglesia que está orando. Y eso, mis amados hermanos, es el privilegio más grande de ser un hijo de Dios, mis amados hermanos. Porque hoy nos enteramos, algo le pasó al hermanito. Nosotros tenemos que estar ahí, orando por él, mis amados hermanos, pidiéndole a Dios misericordia. Gloria sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Y yo no sé cuántos se recuerdan, mis amados hermanos, gloria al Señor, si hay alguien, alguna hermana ahí de la iglesia Fuente del Cielo. Hace poco lo que pasó al hermanito Henry, mis amados hermanos, que se fue con el Señor. Pero yo me recuerdo, gloria al Señor, que estaba aquí, me llamó un hermanito de la iglesia y me dijo: hermano, estamos haciendo una cadena de oración para orar por este joven porque acaba de tener un accidente, mis amados hermanos. Y ahí es donde eso es lo que hace una iglesia, unirse, mis amados hermanos, bendito Dios, en esa unión, gloria al Señor, sabiendo que somos una misma sangre, un mismo cuerpo, bendito sea el Señor, sabiendo que somos el ejército de Jesucristo. Y si hay una iglesia, mis amados hermanos, que clama y llora delante del Señor por una persona, Dios lo puede librar, mis amados hermanos. Dios puede hacer cosas grandes y eso es lo que tiene que hacer, mi amado hermano, una verdadera iglesia, mis amados hermanos. Y oiga lo que dice, gloria al Señor, oración a Dios por él, por el apóstol Pedro, mis amados hermanos. La iglesia en aquel tiempo, mis amados hermanos, no era una iglesia de poquitas personas. Dice que estaba en una casa encerrados orando por Pedro, mis amados hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. En la casa de oración, un ejemplo en la iglesia, el pastor se nos da una orden, gloria al Señor, aquí la iglesia, gloria al Señor, es algo que tenemos que hacer voluntario, pero es necesario que estemos en esa hora de oración, porque no sabemos cuántas cadenas nosotros estamos rompiendo a través de esa oración, mis amados hermanos, porque la oración es el arma más poderosa que puede usar el hombre, mis amados hermanos. Dice que nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, mis amados hermanos, aleluya. El diablo y sus demonios pueden estar armados, pero cuando una iglesia está armada por la oración, es el arma más poderosa que puede tener una iglesia, mis amados hermanos. Y déjeme decirle que en esta iglesia, para honra y gloria del Señor, Iglesia Fuente del Cielo, tenemos armas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos orando, empezando el culto el sábado por la noche, otra vez al orar, mis amados hermanos, una hora. O sea que nosotros, mis amados hermanos, estamos llenando de armamento. ¿Para qué? Para contrarrestar al diablo, para contrarrestar a los demonios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos, madre hermana, en una guerra espiritual que no lo vamos a poder alcanzar a entender, mis amados hermanos, hasta que nuestro Señor nos lleve allá y nos revele de cuántas cosas nos ha librado. ¿Usted se imagina, mis amados hermanos, de todo lo que Dios lo ha librado a usted y lo que Dios me ha librado a mí? Mis amados hermanos, por testimonio le digo, ese día, hace tiempo atrás, casi ya va a ser 3 años, aquí atrás de la casa me vinieron y me golpearon. Y esos 4 hombres venían armados. Mis amados hermanos, gloria al Señor, y no era la voluntad de Dios. El diablo quería lo que era, tal vez quería matarme. Pero mis amados hermanos, me golpearon ahí, pero no era el tiempo de Dios. Es lo que el diablo, mis amados hermanos, se levanta, querer hacer maldad, querer hacer daño. Pero gloria a Dios por aquellos que tenemos al Dios Todopoderoso, mis amados hermanos, que nosotros no nos morimos cuando nosotros queremos y cuando el diablo quiere, sino cuando Dios está en su sola voluntad, mis amados hermanos, aleluya. Por eso, mis amados hermanos, es el privilegio más grande de ser un hijo de Dios. Mis amados hermanos, es el privilegio más hermoso que puede tener un hombre, un ser humano, mis amados hermanos, porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas, sabemos que no estamos solos. Por eso es necesario, como yo le decía hace rato, puse una foto ahí, que el que tiene una petición, póngala ahí. Escríbala ahí, mis amados hermanos, porque quizá hoy yo, como le vuelvo a repetir, estamos 5 o 6 personas aquí, pero ya está ahorita, por ejemplo, ya está mi esposa ahí esperándome. En cuando termine aquí este mensaje, vamos a entrar en la oración, y esa oración hace milagros, hace prodigio, mis amados hermanos. Y le digo, mis amados hermanos, yo tenía una situación difícil, mis amados hermanos, que como ser humano me puse triste, como ser humano fui atacado por ese modo, mis amados hermanos, pero una vez
terminando de predicar aquí, me puse a orar. Digo, Señor, esta es tu voluntad. Señor, tú sabes, Padre Santo, cuál es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Y mis amados hermanos, al otro día el Señor me respondió. Al otro día. Y mis amados, es el gozo más grande que puede recibir un hombre, de ver la respuesta de Dios. Y ahí es donde Dios nos hace entender, y nos hace entender de que Él está escuchando nuestra oración. Él está escuchando cuando una iglesia clama por alguien. Mis amados hermanos, Dios tiene el poder absoluto y total para hacer las cosas, mis amados hermanos. Y quizá alguien me va a decir, es que es la voluntad de Dios. Claro, mis amados hermanos, pero Dios también quiere que abramos nuestros labios. Que si Dios, nosotros, un ejemplo, usted va a una puerta, mis amados hermanos, de una casa, va a visitar a alguien. Mientras usted no le toca la puerta, mis amados hermanos, no le van a abrir. Usted tiene que tocar la puerta, y si esa persona no lo oye, peor todavía. Usted tiene que estar tocando ahí unos 10, 15 minutos. Pero ¿qué hace? Si usted se desespera, usted se da la vuelta y quizás esa persona se estaba cambiando y está bajando ya para abrirle. Así es, mis amados hermanos, si nosotros oramos, persistiendo en la oración, como le dice el apóstol Pablo, he aquí recibiremos la respuesta. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tocamos, ok, no hay nadie, me voy. No, mis amados hermanos, que Dios vea la persistencia, la oración que nosotros hacemos, mis amados hermanos. Y si oramos es porque queremos que Dios haga la obra, y eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, mis amados hermanos. Y esto es espiritualmente, mis amados hermanos. ¿Cuánta gente está siendo aprisionado? ¿Cuánta gente está siendo encadenado por los demonios? ¿Cuánta gente está velando? Incluso demonios están velando por los borrachos para que terminen llenos de cirrosis en el estómago y se mueran. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, el diablo los ha engañado, los ha metido presos espiritualmente y están siendo atados? Pero usted y yo, esta noche podemos romper las cadenas. Esta noche Dios puede hacer algo, mis amados hermanos, con todos aquellos que están presos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder, mis amados hermanos. Dios es un Dios poderoso. El Dios que nosotros le servimos es un Dios grande, mis amados hermanos. Bendito Dios. Dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel. Bendito Dios. Quizá hoy, mis amados hermanos, podemos llegar a través de la oración a alguien que está atado en la droga, en el alcoholismo, y ellos mismos sientan, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y la Biblia dice en el libro de Juan, he aquí, dice, le dice a sus discípulos, he aquí yo me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que los enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Y cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo está a nuestro favor. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que si Dios habita en nosotros, y Dios sabe que nuestra oración, mis amados hermanos, es con un propósito, el Dios de los cielos puede hacer un milagro, mis amados hermanos. Ya casi vamos terminando. Bendito el nombre del Señor. Dice, y el ángel despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mis amados hermanos, el Dios de los cielos nos ha librado de muchas cadenas. Nomás póngase a pensar, yo le pregunto en esta noche, nomás haga un poquito de memoria. ¿De dónde Dios lo sacó a usted? ¿De qué Dios lo libró a usted? ¿De qué Dios lo perdonó a usted? ¿De qué Dios lo libertó, mis amados hermanos? Quizá muchos de nosotros fuimos alcohólicos, fuimos borrachos, drogadictos, fuimos, mis amados hermanos, en muchos pecados que hay en este mundo. Pero el Cristo de la gloria nos ha libertado y hoy vivimos en paz. Ciertamente vamos a pasar tribulaciones, angustias, porque la Biblia lo dice, lo habla, dice, porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea que, mis amados hermanos, pero ya no vivimos de la misma manera. Ahora nuestra vida está asegurada, 100% seguro, que si Cristo viene, nosotros tenemos un lugar mejor que en este mundo. En este mundo podemos tener la casa más bonita, gloria al Señor, las cosas más caras que podamos tener, pero no se compara con la gloria que nos espera allá arriba, las mansiones, las calles de oro, el mar de cristal, mis amados hermanos, y una silla, mis amados hermanos, y una, gloria al Señor, nuestra propia mansión, mis amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, que nos espera grandes cosas y maravillosas, donde dice la palabra del Señor que un árbol, un solo árbol, dice Apocalipsis,
el último capítulo 22, gloria al Señor, que un árbol produce 12 frutos, mis amados hermanos, cada 6 meses. O sea que un árbol, mis amados, ya no vamos a ver que aquí hay un árbol de manzana, aquí hay un árbol de durazno, aquí un árbol de mango, no. Un solo árbol produce 12 frutos, mis amados hermanos. Y usted quiere mango, que hay aquí mango. En este mismo árbol aquí hay manzana, yo quiero una manzana. En el mismo árbol ni siquiera tienen que andar buscando manzanas por otro lado. Miren las cosas grandes, las cosas maravillosas que Dios hizo para nosotros, para su iglesia, para su pueblo. Para aquellos que quieren heredar el reino de los cielos, hay grandes cosas, hay grandes beneficios, mis amados hermanos. Cuando partamos en el cielo vamos a decir, valió la pena buscar de Dios, valió la pena buscar a Jesucristo, porque si no, de todas estas cosas yo me iba a perder, mis amados hermanos. Pero gloria a Dios, declaramos que usted va a alcanzar el reino de Jesucristo. Usted y yo vamos a volar a donde Dios tiene preparado el nuevo cielo y la tierra nueva para su iglesia, para aquellos que vencen, mis amados hermanos. Aleluya. Dice, y aquí que se presentó, el verso 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hice así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Qué no es cierto, mis amados hermanos? A veces cuando recibimos algo y decimos, Señor, es increíble, ¿será verdad? ¿Será posible esto? Mis amados hermanos, a veces Dios nos va a sorprender en cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a pasar, pero Dios nos sorprende muchas veces, mis amados hermanos. A veces con la bendición que Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos, nosotros, gloria al Señor, buscamos por aquí, buscamos por allá y nunca logramos lograr hacer lo que Dios nos puede dar en un segundo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, gloria al Señor, al venir a este país, muchos de nosotros llegamos decepcionados y decimos, bueno, ahora ya llegamos, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos, nunca tenemos nada. Pero si nosotros nos ponemos a reaccionar, a pensar y a recordar y a ver alrededor lo que usted tiene. Cuando yo llegué a este país, yo por lo menos no traía nada más que como $100, creo que me habían sobrado allá de la frontera para pasar aquí a Los Ángeles. $100 era que me habían sobrado y eran billetes mexicanos, lo tuve que cambiar y eran nomás $100, era traía como 1,500 y algo. Pero lo cambié y solo me dieron un billete de $100. Y es todo lo que traje aquí. Aquí llegué a este país. Mira ahora, gloria al Señor, el Señor nos ha bendecido, mis amados hermanos. Tenemos la ropita, tenemos un carrito, tenemos otra cosa, tenemos la Biblia, tenemos este computador, mis amados hermanos. Tenemos, gloria al Señor, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero a veces se nos olvida de las bendiciones que Dios nos ha dado. Usted voltea allá, usted voltea a su alrededor. Mira ahorita usted donde está, voltea alrededor. Todas esas cosas el Señor se lo ha dado. El Señor nos los ha regalado, mis amados hermanos. Nosotros nunca pensamos tenerlo, pero el Dios le plació bendecirnos. Y hay muchas cosas más que el Señor nos quiere dar. Hay muchas cosas que el Señor más tiene preparado para nosotros, pero es necesario que le seamos fiel a nuestro Señor amado Jesucristo, porque Él, si nos llamó a la bendición, nos sacó de la maldición y nos pone en lugar de bendición, mis amados hermanos. Aleluya. El verso dice que era una bendición. ¿Por qué? Porque no se lo creía. Él no creía que un ángel, ¿cómo? Él nunca se imaginó, es más, nunca vio un ángel, gloria al Señor, antes de eso. Claro, después de Mateo él vio visión, pero él ahí, la primera visión que vio, gloria al Señor, antes yo creo que vio la transfiguración de Jesús, pero él vio esa visión, él no lo creía. Ahí claramente la Biblia dice, habiendo ya pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, la cual se abrió por sí misma. ¿Quién le abrió? Jesús, un ángel del cielo. Y Dios puede hacer muchas cosas, mis amados hermanos. A veces quizá cuando nos pasan cosas y no lo podemos creer, es que a veces Dios está ahí, pero no se deja ver, no se deja manifestar, porque quizá cayéramos fulminados ahí, mis amados hermanos. Pero nosotros, si Dios nos permitiera ver la grandeza, el poder que Él tiene, nosotros nos quedaríamos espantados, mis amados hermanos. En cierta ocasión me tocó dirigir un culto aquí en la iglesia del pastor Selvin. Me tocó dirigir un culto y mientras yo estaba orando, mis amados hermanos, se abrieron mis ojos espirituales. Claro, mis amados hermanos, yo cuando oro siempre tengo esa costumbre de cerrar los ojos. Yo no puedo orar con los ojos abiertos, oro con los ojos cerrados, y de repente, mis amados hermanos, como que mis ojos se abrieron
y vi toda la parte de atrás del templo, de la parte de arriba, un personaje sentado y sus vestiduras caían hasta abajo en la alfombra del primer piso, mis amados hermanos, y vi al Señor sentado ahí, y el Señor me decía, yo estoy aquí con ustedes, bendito Dios, y ese día pude ver lo que estos hombres dicen, mis amados hermanos, y yo no creía, porque yo abrí mis ojos, y yo podía, mis amados hermanos, sentí cómo me dejó el Señor ver que Él estaba ahí con nosotros, mis amados hermanos. Y yo digo, Señor, si tú me permitiste ver esto, mis amados hermanos, es para que yo no caiga, para que no, gloria Señor, no resbale, porque ahora tú me haces saber que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres poderoso, mis amados hermanos, porque que nunca ha tenido encuentro con Dios. Por eso a veces tal vez la gente se va, pero todos aquellos que Dios nos ha mostrado su gloria, su poder, sus milagros, sus prodigios y las maravillas que Él ha hecho con nosotros, mis amados hermanos, lo único que nos resta es nosotros agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros, mis amados hermanos, porque Dios ha hecho cosas grandes y a veces van a parecer increíbles, pero el Dios de los cielos es el que lo hace todo, mis amados hermanos, aleluya. Dice el verso 11, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. O sea que volvió en sí, o sea que no lo podía creer, pero volviendo en sí, como gloria al Señor, un mensaje lo predicamos en el libro de Lucas, del hijo pródigo, cuando reaccionó, dice que volviendo en sí, o sea que él agarró, gloria al Señor, sus cosas y fue a buscar otra vez a su papá allá, desde la casa donde salió. Y esto es lo mismo lo que dice el apóstol Pedro, volviendo en sí, gloria al nombre del Señor, volviendo en sí. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, lo que esperaba. Mira, mis amados hermanos, el pueblo estaba esperando, mis amados hermanos, que ya a ver a qué hora lo iban a sacar a Pedro para crucificarle, para matarle. Pero no es cuando el diablo quiere, es cuando Jesucristo. Y cuando, mire, hermano, cuánta gente quedó avergonzada en ese día. Quizá mucha gente, mis amados hermanos, hasta se levantó temprano para ver lo que iba a acontecer con Pedro. Quizá los sirvientes del rey Herodes estaban contentos, le avisaban al vecino, oh, mira que hoy van a sacrificar a Pedro, hoy van a matar a Pedro, véngase. Y todos estaban reunidos, pero se quedaron avergonzados porque cuando fueron a ver a la cárcel no había nadie, mis amados hermanos. Es lo que Dios hace, el Dios de los cielos, gloria al Señor, es el que pelea por nosotros. El libro de Éxodo, capítulo 22, verso 22, dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que nosotros, hay un Dios que pelea por nosotros. Nosotros ya no peleamos con nosotros mismos. Más, mis amados hermanos, yo en lo personal soy bajito, mis amados hermanos. Quizás no me puedo poner a pelear con alguien, mis amados hermanos, pero en el espíritu, mis amados hermanos, Dios me dio poder, Dios me dio autoridad para pelear aún con los demonios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder, Él nos da gloria. Señor, dice la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 6, aleluya, de que somos embajadores en cadenas, como el apóstol Pablo. Y esa palabra no solamente fue para Pablo, sino que fue para todos ellos que creen y aman la venida del Señor. El apóstol Pablo mismo lo dice, no solamente a mí, sino todos aquellos que aman y gloria al Señor la venida de Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo, lo que él sentía, lo que él recibía para él, también era para nosotros en este día, mis amados hermanos, aleluya. Mire, el rey Herodes esperaba eso y todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oiga, reunidos orando, mis amados hermanos. Y es lo que nosotros hacemos allá en la iglesia. Estamos reunidos pero orando, mis amados hermanos. Hay uno que otro ahí, nos paramos a veces ahí, pero estamos orando ahí, mis amados hermanos. Y es lo que Dios, mis amados hermanos, pasa. Hay que nos encuentre Dios orando, mis amados hermanos, que si Dios tiene una petición, mi hermana, gloria a Dios, vamos a orar, vamos a clamar, gloria al Señor en este día, vamos a orar por nuestro hermano Ever, mis amados hermanos, que nos envió mensaje, que necesita oración, vamos a orar, para eso estamos aquí, gloria al Señor. Hay momentos, mis amados hermanos, que nos vamos a encontrar débiles espiritualmente, no porque no tengamos la fuerza, sino que a veces son ataques muy fuertes, mis amados hermanos, pero ahí es donde se cumple la palabra del Señor, que hay que orar por los débiles, porque nosotros, mis amados hermanos, que hoy podemos, quizá hoy voy a poder orar por usted, mañana usted ora por mí. Y así, mis amados hermanos, no le vamos a dar cavidad al diablo para que nos venza, sino que lo vamos a vencer nosotros a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, mis amados hermanos, aleluya. Dice el verso 13, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Oiga, de gozo no abrió la puerta, mis amados hermanos. De gozo se fue corriendo para adentro, que no es cierto, es lo que nos pasa, mis amados hermanos.
Hay alguien que nos viene aquí a visitar a la casa y nosotros no creemos cómo este hermano me va a visitar a mí. Y en vez de, gloria, de abrir la puerta, vamos y limpiamos y escondemos, gloria al Señor, lo que está tirado, y levanten eso, que junten eso, mis amados hermanos, porque llegó una visita que no lo esperaba. Así, mis amados hermanos, esa muchacha no se lo creyó cuando escuchó la voz de Pedro. Así, mis amados hermanos, hay cosas que son increíbles, pero son ciertas, mis amados hermanos, porque dice la palabra del Señor que no hay nada imposible para Dios. Mis amados hermanos, las cosas que para nosotros es imposible, a veces nos creemos, solamente nos imaginamos, pero cuando Dios hace la obra y Él conoce nuestras peticiones, Dios nos hace la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, la cual reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Oigan, mis amados hermanos, después de que estaban orando, y cuando ya se les dice, mis amados hermanos, ya no le creían, gloria al Señor. Le dicen, ¿estás loca? ¿Cómo Pedro va a estar aquí si Pedro estaba allá, está encarcelado? Mis amados hermanos, es lo que a veces nos pasa a nosotros. Se nos olvida que ya hemos orado por él. Se nos olvida que hemos orado esto. Y Señor, ¿por qué esto pasa? Porque tú oraste, porque tú se lo pediste al Señor, mis amados hermanos. Y a veces, quizás ya pasaron días, mis amados hermanos, que ya se te olvidó a ti. Pero Dios no se le olvida lo que tú le estás pidiendo. Dios no se le olvida lo que tú oras, lo que tú clamas, mis amados hermanos. A ver, nosotros ya nos recordamos qué es lo que oramos hace 8 días, en ejemplo, el sábado allá en la iglesia. ¿Qué oramos, Señor? ¿Qué es lo que oré? Oramos y Dios le recibió la respuesta, porque Dios no se le olvida a nadie, mis amados hermanos. Nosotros ya oramos y de repente apareció, wow, Señor, me sorprendiste. No es que te sorprendió el Señor, es que te escuchó orando y te pidió, y Él conoció lo que tú tenías y cuál era tu necesidad, y Dios te da la respuesta, mis amados hermanos. Lo que pasa es que lo que nos pasa con esta muchacha, que le dijeron, ¿estás loca? Dice, gloria al Señor, oiga, dice, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mis amados hermanos, hay cosas increíbles que nos pueden pasar en este mundo, mis amados hermanos. Nos pareciera increíble, mis amados hermanos, cuando nosotros podemos ver. Yo me recuerdo también hace unos tiempos atrás que me habían encerrado también, mis amados hermanos. Usted sabe que en el mundo, mis amados hermanos, uno hace y deshace, mis amados hermanos, que ya cuando el diablo tiene ahí metido, ahí solamente clamamos a Dios. Y me recuerdo yo, mis amados hermanos, que me tenían preso, me tenían encarcelado, ya llevaba 3 días, y me dijeron, te vamos a mandar para México, porque va a venir el jueves, va a venir migración y te van a agarrar a ti, te van a enviar para México. Y digo, ¿cómo va a pasar eso? Dice, sí, porque mañana, era un miércoles, por la noche, por la tarde, me dijo un muchacho, un dominicano que estaba encerrado conmigo, dice, no, el jueves mañana pasa migración y tú no tienes papeles y te van a enviar para México, porque todos los jueves aquí pasa migración, pasa recogiendo a todos los que no tienen papeles. Y me puse un poco triste, pero también, gloria, es mi favorita, es una alabanza también, como le vuelvo a repetir la otra vez, también lo dije, gloria al Señor, y empecé a cantar una alabanza que dice, Dios siempre tiene el control, porque he de atemorizarme. Empecé a cantar, Dios siempre tiene el control. Así, mis amados hermanos, empecé a cantar que Dios tenía el control, mis amados hermanos, y yo con fe, y mientras cantando ni me di cuenta, empecé a juntar todas las sábanas, todo lo que me habían dado ahí, gloria al Señor, y lo empecé a acomodar, a doblar, y ya lo tenía guardado ahí, y se me quedaban viendo, va a decir, ¿y este qué? ¿Ya se va o qué? Porque ya era noche, como a las 10 de la noche, y esto, mis amados hermanos, y yo me empecé a juntar ahí, y ya las cositas ahí, ya era la hora de dormir, mis amados hermanos, y yo ya tenía todo arregladito ahí. Digo, Señor, tú tienes el control, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Y mis amados hermanos, de repente me vinieron a decir, Gilberto Galvez, dice, tú estás para afuera, estás libre, solamente tienes que firmar unos papeles, tienes que bajar para abajo. Ya estaba en el tercer piso, ya estaban las personas que ya son un poco más peligrosas, mis amados hermanos, ya porque ya te llevaba tercer día, ya me habían subido en ese piso, mis amados hermanos. Pero cuando empecé a cantar esa alabanza, el Señor me escuchó y me sacaron de la cárcel. Como a las 12 de la noche, mis amados hermanos me sacaron. O no sé, fue antes, como a las 8, 9, por ahí así. Porque yo cuando llegué a la casa, mi esposa estaba cocinando allá en la casa, le llamé, gloria al Señor. De repente llegué y ella no podía creer, gloria al Señor, que había llegado. Mis amados, mi esposa lloró, me abrazó, gloria al Señor. No podía creer, gloria al Señor, pero a eso ya habíamos conocido nosotros al pastor Servin. Mis amados hermanos, lo que yo le quiero decir, que si nosotros le decimos a Dios con todo nuestro corazón algo, mis amados hermanos, Dios dice, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, que si, un ejemplo, pone una parábola, se dice, tu hijo te pide pan, tú le darás una piedra.
Dice, si el hombre es así, ¿cuánto creen que es más Dios que les pueda dar la vida eterna, que les pueda dar todo lo que tiene? Si para eso Dios lo creó, para nosotros. Si Dios hubiera querido, el Dios que nosotros tenemos no es un Dios egoísta. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios que lo quiere solo para Él. Él lo dio todo por nosotros, mis amados hermanos. ¿Usted se da cuenta? Dice la palabra del Señor que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Él fue encarcelado para que nosotros fuéramos libres. Él fue golpeado para que nosotros vivamos en paz. Él fue golpeado, Él fue lastimado, Él fue crucificado para que nosotros, gloria al Señor, viviéramos. O sea que en el sacrificio, en la cruz del Calvario, lo que merecíamos estar es usted y yo. Pero Él lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él lo mostró con hechos en la cruz del Calvario, siendo un rey todopoderoso que lo tenía allá en el cielo, donde dice el libro de Isaías capítulo 6, que gloria al Señor, ángeles, gloria al Señor, le adoran, gloria al Señor, los querubines, los serafines, lo adoraban, gloria al Señor. Tiene un trono, tenía allá arriba donde le adoraron. Pero Él dijo, voy a dejar este trono, voy a ir a morir por esa gente, porque yo los quiero salvar, porque nuestro destino, si no iba a venir Jesucristo, era la condenación, era el infierno, era el tormento, era donde un gusano nunca muere, ni la llama no se apaga, dice la palabra. Pero he aquí, mis amados hermanos, Jesucristo con amor nos vino a ofrecer, gloria al Señor, la salvación. Lo hemos agarrado, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hoy el Señor Dios tiene una mansión para nosotros. ¿Usted se puede imaginar eso? Que después de nosotros, mis amados, no tener nada aquí, el Señor nos lleve. Aquí están tus llaves, hijo, hija, aquí están las llaves. Gloria al Señor, pasa al gozo de tu Señor. Cuando nosotros le creemos a Dios, mis amados hermanos, usted y yo, cuando lleguemos ahí al cielo, no nos vamos a imaginar, Señor, ¿cómo? Yo no soy merecedor de esto. Y Él va a decir, eres merecedor porque lo poquito que tú me creíste, por eso yo te traje aquí, bendito Dios. Y ahí el Señor nos vamos a abrazar, nos vamos a deleitar en la presencia del Señor y vamos a estar con Él todos los días, mis amados hermanos, aleluya. Vamos a estar 7 años en las bodas del Cordero. Mucha gente piensa, dice, oh, es que yo no me quiero ir al cielo porque allá solo vamos a ir a orar, solo vamos a ir a adorar. No, mis amados hermanos, ciertamente vamos a adorar en este mundo. Esta carne se cansa, pero el Espíritu vivifica y da vida eterna, y arriba no entra carne ni sangre. Allá arriba vamos a entrar, gloria al Señor, lleno del Espíritu. Lo que vamos a querer más es adorar, lo que más vamos a anhelar es orar, gloria al Señor, porque vamos a estar con nuestro Maestro, el Rey Dios Todopoderoso. Pero continúa aquí, dice, gloria al Señor. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando vieron que se quedaban atónitos, mis amados hermanos, se quedaban atónitos, bendito Dios. Atónitos es como que, me imagino yo, que hasta no se podían mover, no se podían hacer uno al otro, mis amados hermanos. Que Dios bendiga, gloria al Señor, a los que están ahí conectados, mis amados hermanos. Y déjenme decirle que Dios lo va a bendecir, mis amados hermanos. Y en un momento a otro vamos a entrar en la oración. Si usted se quiere quedar en la oración, vamos a orar, mis amados hermanos, que Dios va a romper cadenas, Dios va a romper ataduras. Usted tiene a un primo suyo que está atado para el diablo. En esta noche Dios lo puede libertar. Tiene un tío, tiene una prima, un sobrino, hijo, padre, esposo, hija. Dios tiene el poder para libertarlo, mis amados hermanos. Y hoy, mis amados hermanos, tuve una visita aquí de mi familia, pero no pudimos aquí, gloria al Señor, arreglar. Pero mañana yo le digo a mis hijos, ustedes tienen que estar ahí detrás de la cámara, escuchando este mensaje, esta palabra. Los que no me conocen, mis amados hermanos, tengo 4 hijos, gloria al Señor. Y yo les digo, ustedes tienen que estar ahí escuchando la palabra, porque mis amados hermanos, gloria al Señor, es tiempo de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Yo me gozo, mis amados hermanos, cuando alguien predica. ¿Por qué? Porque de eso aprendo, escucho la voz de Dios, porque Dios lo puede usar a usted, a mí, o Dios lo puede usar a usted, o a mí, o a quien sea. Dios puede usar a quien quiera, pero mis amados hermanos, lo que les quiero decir, es tiempo de meternos con Jesucristo, con nuestro Dios Todopoderoso, aleluya. Dice la palabra del Señor, verso 17, pero Él, haciendo con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, sobre todo había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, oiga, mis amados hermanos, sin hallarle, lo fue a buscar. Me imagino yo que hasta nunca se metía Herodes a una cárcel, pero él se metió a buscarlo, porque él tenía esa costumbre de meterse, de mandar a los soldados, vayan y tráiganme a este preso, o que tal persona, vaya, sáquenmelo. Pero aquí dice la palabra del Señor, verso 18, verso 19, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, después
de interrogarle. Él fue a buscar, mis amados hermanos, y como que diciendo, ¿será posible esto? ¿Será que él se puede escapar? ¿Cómo? Si hay 3 puertas. Ahí dice la Biblia que la primera, la segunda y la tercera puerta que daba a la ciudad. Él no podía creer al rey Herodes, pero es que nosotros no le creemos al hombre. Mis amados, nos pueden encerrar, gloria al Señor, con puertas, mis amados hermanos, pero hay una puerta que cuando el Dios de los cielos abre una puerta, no hay diablo que lo pueda cerrar, ni Dios que cierre la puerta, no hay diablo que lo pueda abrir, porque el Dios de todo poder, Él no necesita las llaves, Él es la llave, bendito el nombre del Señor, Él es el todopoderoso, bendito Dios, es el dueño, mis amados hermanos, y Dios puede usar, mis amados hermanos, cosas maravillosas y terribles que nosotros, usted y yo, no tenemos idea, mis amados hermanos. Y le digo con esto, mis hermanos, cuando Felipe estaba, gloria al Señor, en Etíope, Felipe, gloria al Señor, después de haber, gloria al Señor, perdón, de haber bautizado a este etíope, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que estaba de una ciudad y el Señor los transportó a otra ciudad, ahí mostrando Dios su poder, que Dios puede hacer muchas cosas, mis amados hermanos. Dios puede hacer milagros, Dios te puede hacer muchas cosas y nosotros nos metemos con Dios, pero a veces nosotros se nos es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra poca fe, pero hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe, pero para eso vamos a orar. Mientras nosotros vamos a orar, Dios nos va a aumentar la fe. Dios nos va a seguir, a gloria al Señor, levantando para honra y gloria del Señor. Mis amados hermanos, gloria al Señor, Él no podía creer el rey Herodes y Él mismo lo fue a buscar. ¿Cómo es posible que Pedro se escapó? Déjeme decirle, mis amados hermanos, quizá el diablo hoy tiene ya preparado, gloria al Señor, alguien en la mira que lo tiene ahí, ya listo para tirarlo, para botarlo y llevarlo al infierno. Pero en esta noche usted y yo le podemos abrir la puerta. ¿Cómo? Orando, como la iglesia está orando por Pedro. Así vamos a orar por aquellos que están atados por el diablo, y el Dios de los cielos lo va a libertar. Y el Dios de los cielos va a enviar a su ángel, si es posible, a sacarlos de las tinieblas, bendito Dios. Usted se imagina cuántas almas están descendiendo al infierno cuando nosotros pudiendo hacer algo y no lo hacemos. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que aquel que sabe que hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, bendito Dios. Y nosotros sabemos, mis amados hermanos, que podemos hacer algo, porque a través de la oración podemos romper cadenas. No importa cuántas puertas ya le puso el diablo, quizá el diablo ya lo tiene en la droga, quizá ya lo tiene en el alcoholismo, quizá ya lo tiene en la pornografía, lo tiene, gloria al Señor, aleluya, en fornicación, en lo que sea. Dios tiene el poder total para sacarlo, para echarlo fuera, mis amados hermanos. Y esta noche lo vamos a liberar por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios, que Dios tiene el poder para hacerlo, mis amados hermanos. Y yo me imagino que hoy en esta noche el Dios de los cielos, en esta noche el Dios de los cielos va a desenvainar la espada y va a llegar ahí en ese lugar donde esa persona está atado por el diablo, por los demonios. Dios lo va a libertar en el nombre poderoso de Jesús. Ay, Santo de gloria, Padre, porque hay una iglesia que te cree, Dios mío. Hay una iglesia, Padre Santo de gloria, que está creyendo, Padre, que tú eres capaz de libertar, Dios mío. Oh, Santo de gloria, Padre, siento tu presencia y tu fuego, Dios mío, Padre, bendito Dios, porque yo sé, mi Dios amado Padre, que usted va a hacer algo poderoso, mi Dios amado Padre. Oh, santo, santo eres tú, mi Dios amado Padre, bendito Dios. Dice el verso 19, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Oigan, mis amados hermanos, el rey Herodes le estaban sirviendo a los guardas y después él mismo los mató. Eso es lo que el diablo hace. No nos dejemos usar por el diablo, porque el diablo, si usted no le sirve al diablo, el diablo lo mata. Mientras el diablo tiene sus brujos, allá los usa para llevar mucha gente, pero una vez que ya no le sirven, el diablo se los quiere matar. Pero en esta noche lo vamos a buscar para honra y gloria del Señor.